Y bueno, queridas hermanas y hermanos, estamos de regreso aquí al despertar de la diosa con nuestro tema de hoy, Wicca y masonería. Y bueno, creo que requerimos entrar en un contexto en el cual muchas veces escuchamos hablar de que hay caminos solares y caminos lunares. Y bueno, a mí me causa curiosidad saber cómo es que las personas nos manifiestan como que la parte de la masonería pues, es un camino totalmente solar y el camino Wicca es totalmente lunar. Me gustaría que dentro de este tema nos pudieras tú mencionar cómo es que tú percibes esta parte de si es lunar, si es solar o si realmente es un complemento de todo. ¿Qué nos podrías hablar a este respecto? Retocando un simbolismo muy importante, dicen por ahí que hay 11 formas diferentes de ponerse un sombrero y todas son buenas, cada una funciona para la persona. Si vemos esta situación, nos damos cuenta que existirían aparentemente muchos tipos de masonería y muchos tipos de Wicca. Se habla de ritos, de rituales, de jurisdicciones, de orientes, de obediencias, pero en realidad la masonería es una sola. La situación es la manera en que las personas, los masones como tal, la entienden, la comprenden, y obviamente eso lleva una evolución. Si nos damos cuenta, bueno, ambas surgen en un ambiente europeo, mediterráneo, en la que las situaciones de sol y sombra eran extremadamente marcadas. Aquí en México vivimos en un lugar privilegiado, en el que, bueno, es pleno invierno y podemos andar en short y camiseta, podemos comer las frutas más deliciosas, nuestros veranos son extremadamente apacibles, pero habría que ubicarnos en las latitudes europeas, allá por el siglo XVII, en la que no había una calefacción, no había refrigeración, no había una serie de conservar alimentos, y las personas dependían exactamente del sol y de la luna para poder calcular el cultivo de sus alimentos. Bueno, esto era trascendental porque el camino del sol iba a marcar justamente el ciclo agrícola. Íbamos a saber cuándo podíamos cosechar o cuándo era el momento adecuado para sembrar. Si la creciente de la luna indicaba que era momento apropiado para dejar en reposo a la tierra. Si venía un momento de heladas en las que, bueno, era pues improductivo sembrarla, había que dejarla reposando. Entonces aquí surge esas dos corrientes, surge esas dos ideas o dos maneras de medir el tiempo. Un calendario que aparentemente era el civil, era el que nos marcaba el recorrido del sol a lo largo de 12 casas o 12 signos zodiacales o 12 momentos trascendentales a lo largo de un ciclo. Pero había un calendario paralelo, un calendario lunar, en el que, bueno, ya no se dividía por 12, sino por 13, los momentos culminantes, que era la luna llena, el momento radiante, el plenilunio, que nos podía decir, bueno, que era apropiado para determinada actividad dependiendo o aunado al trabajo solar. Y podemos ver que, bueno, Wicca también respeta mucho el momento del tránsito de la diosa. Sabemos que, bueno, hay lunas dedicadas incluso a la cacería, lunas que son dedicadas a un trabajo pues más hogareño, lunas que son festejadas al aire libre. Bueno, de una forma análoga, la masonería también festeja momentos culminantes de la marcha del sol. Especialmente las dos fiestas de guardar son el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Propiamente dicho, esto es lo que podemos identificar como los caminos solares o los caminos lunares. Por ahí hubo unas vertientes que no sé de dónde las sacaron, bueno, imagino de dónde, que la masonería era una corriente, una tradición 100% solar. Incluso eso les valía de pretexto a algunos para decir que la mujer no podía ser iniciada en la masonería. En realidad eso parte de la Gran Fraternidad Universal, la GFU, en la que sí hubo dos corrientes, una que se denominó solar, otra que se denominó lunar, pero que eran situaciones ajenas completamente. La masonería no podemos decir que sea solar, simplemente que admira o que de alguna manera toma como uno de los principales símbolos el sol, pero también en nuestros talleres, en nuestros templos, la presencia de la luna en el área que denominamos oriente es perfectamente visible. Entonces no podríamos decir que una sea exclusivamente para varones o exclusivamente para damas, simplemente son corrientes iniciáticas abiertas al ser humano.
y es el material con el que el masón trabaja, el perfeccionamiento del ser humano. O sea, nosotros mismos somos material, operario y herramienta para perfeccionarnos, de una forma que también Wicca pues es una corriente que procura hacer a la persona cada vez mejor. ¿Por qué? Porque la va a tratar de hacer sensible a las fuerzas que operan dentro de la naturaleza. Entonces, bueno, podríamos decir que esas son las dos corrientes, tanto el camino solar, el camino lunar, un tiempo profano, un tiempo iniciático, un tiempo de cosecha, un tiempo justamente pues de reposo, aunado al movimiento de nuestros astros. Ok, entonces podemos hablar de que la dualidad, entendida como esta parte de energía femenina, lunar, y esta energía masculina, solar, la tenemos presente tanto en el camino iniciático dentro de la masonería, como dentro del camino iniciático de Wicca. Desde luego. Ok. Desde luego. Ok, bueno, entonces si tienes alguna duda, querida hermana y hermano, al respecto, bueno, pues puedes escribirnos para que, bueno, puedan ser todas estas dudas desahogadas. Y por otro lado, me gustaría que entráramos en este espacio de hablar de las tradiciones o las ramas de las distinciones en la parte que conocemos que en Wicca existen, y que creo que también en la parte de la masonería, ¿no? Está esta parte de que no hay una sola forma de hacer masonería, sino de que también hay diferentes ritos, ¿no? El ser humano como tal busca estar cómodo. Creo que es una constante que a lo largo de los tiempos nos hemos dado cuenta. Buscamos un refugio que nos proteja de la lluvia, del frío, de las inclemencias, buscamos una hoguera, buscamos un área de confort. Y dentro de las corrientes no es la excepción, buscamos lo afín, buscamos con lo que nos podemos identificar. Y la masonería, como un producto del intelecto humano, pues no ha sido la excepción. Ha habido un sinnúmero pues de variables, un sinnúmero de maneras, y aplica otra vez el concepto que les he comentado, 11 formas diferentes de ponerse un sombrero, y todas son válidas. Hay grupos de hermanos masones que prefieren que sea una masonería exclusivamente para varones. ¿Por qué? Se sienten cómodos, no lo dudo, pero también hay un grupo de hermanas que generan una masonería que es exclusivo para damas. No dudo que ellas se sientan pues más en confianza, en mayor comodidad. Ya vemos grupos masónicos en los que pensamos que el ser humano pues debe unirse, y que un trabajo pues tanto de damas como de hombres puede darse en un contexto perfectamente sano. Y bueno, es una masonería mixta, que es la corriente pues a mi forma y a mi juicio de ver las cosas que va a sobresalir, y que de alguna manera de aquí tal vez a 100 años sea la que pertenezca a la humanidad, la que en un momento dado va a permitir ese pues mejoramiento. Dentro de Wicca no es la excepción. Hablamos o conocemos que hay una corriente que es diánica, en la que se le da, si no la exclusiva, al menos sí, la mayor importancia a la mujer dentro de ella misma. Pero hay corrientes en las que tanto sacerdotes como sacerdotisas están a la igual, están a la par. Yo siento que es situación a veces de comodidad, es situación a veces de cómo podemos desarrollar una tarea, cómo podemos un momento unirnos. Aquí lo importante es pues dejar atrás esos conceptos arcaicos ya anacrónicos para nuestro siglo XX. Se habla mucho de la regularidad, del reconocimiento, que es Inglaterra, que es Francia, que es el sur Estados Unidos. Creo que a estas alturas del desarrollo humano, pues eso es un mero vestigio histórico en el que, bueno, ha quedado esas corrientes. Lo mismo dentro del trabajo en Wicca, pues se sabe que existe la corriente antigua, la denominada, pues la vieja religión, que se pierde, al igual que la masonería, sus orígenes desde que el hombre fue hombre, desde que el ser humano levantó la vista y vio un astro y pensó que había una explicación mayor. Y también justamente de Wiccas, que hablamos de a mediados del siglo XX, en el que, bueno, yo creo que ahorita al regreso del corte hablaríamos un poquito más sobre, bueno, aunando la presencia, el trabajo o el legado que nos dieron hermanos mayores, y que, bueno, ahorita podemos tener acceso a sus trabajos, a sus libros, a sus rituales, y que son caminos con los cuales pues podemos empezar a desarrollarnos. Pues muy bien, sin duda interesante todo esto que nos comenta nuestro querido hermano Otley. Y bueno, nos vamos a un corte, y sí me gustaría que pues entraras en esta reflexión, en donde la dualidad
que está integrada en esta parte de hombre, mujer, energía femenina y masculina, pues se da en todo el universo y no deja de darse también en la parte de la masonería, en sus trabajos, como en la parte de Wicca. Habrá quienes elijan practicar solamente con puras mujeres, tanto en una tradición como en la otra, y habrá quien lo quiera en una parte mixta, creando una complementariedad entre la parte femenina y masculina, estas dos energías, varones y damas, y habrá otros que solamente elijan estar puros varones. Eso creo que tiene que ver con cuestiones energéticas, y recuerda que como tú vibras es lo que tú atraes. Y bueno, nos vamos a corte, queridos hermanos y hermanas, y estamos en el despertar de la diosa.